en Casa. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. En esta ocasión quería enseñarles una dinámica muy divertida que hemos creado con amistades del barrio. Como les contaba, luego del programa anterior estuve conversando por el chat con mis amigas y amigos del barrio. La mayoría pensamos que no le hemos estado prestando mucha importancia al tema del Bicentenario. Bueno, entre nosotras y nosotros al menos. Así que decidimos hacer una dinámica muy divertida, el hashtag Trueque Bicentenario. ¿Y en qué consiste? Vamos a enviarnos entre nosotros algún objeto que represente la identidad o la historia de nuestras familias para así celebrar la diversidad. Y a cambio de ello, cada una y uno tiene que responderle con un post en sus redes sociales contando qué significa el aporte de esa familia a la sociedad. ¿Qué les parece? Por ejemplo, yo ya tengo lista mi caja. He colocado el álbum de recortes de periódico que mi abuela elaboró sobre el derecho al voto femenino. Hay recortes desde 1940 y habla mucho de la lucha de mujeres para lograr el sufragio de la mujer en Perú. Obviamente luego vamos a devolvernos todo, pero creo que es una gran manera de reconocer el esfuerzo de nuestras familias y ancestros por una mejor sociedad. Y claro, respetamos el distanciamiento físico a la vez. ¡Uy! Parece que ya llegó el primer envío. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay! Me ha llegado el paquete de Guillermo, un amigo que vive aquí a media cuadra nomás. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Hermoso! No me imaginé que mis compañeros me iban a enviar algo tan valioso. A ver, ¿qué dice la tarjetita? Andrea, el sistema de diseño que ves sobre esta almohada se llama Kené. Este que te envío lo elaboró mi madre junto a mi abuela algunos años atrás. Los materiales que usaron provienen del bosque y representan la cosmovisión del pueblo Shipibo-Conibo. En el año 2008, este diseño fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Wow! El aporte de los pueblos originarios ha sido enorme para el desarrollo del país. En este hashtag Trueque Bicentenario, me encantaría responderle a Guillermo con un post en mis redes sociales que refleje todo este reconocimiento a las contribuciones de los pueblos indígenas al Perú. Pero reconozco que aún no tengo tanta información sobre el tema. Le preguntaré a Googleana. Hola, Googleana. Hola, Andrea. Hola a todas y todos en Aprendo en Casa. Googleana, necesito redactar un texto sobre los pueblos indígenas u originarios, su importancia y los aportes que han dado a nuestra sociedad. ¿Qué tal si empezamos definiendo qué son los pueblos indígenas u originarios? Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban una región geográfica antes de la época colonial o del establecimiento de las actuales fronteras, que se reconocen como pueblos indígenas y conservan todas o parte de las propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. Entiendo. Es decir, que los pueblos indígenas u originarios existen antes que aparezca el Estado como lo conocemos y a pesar de los años conservan todas o parte de sus instituciones. ¡Oh! ¡Cuánta sabiduría deben heredar generación tras generación! Así es, Andrea. Actualmente, en Perú se han reconocido 55 pueblos indígenas u originarios, los cuales se ubican en los Andes y la Amazonía. En el censo del año 2017, 6 millones de personas se autoidentificaban como indígenas. 55 y no conozco a todos. En este programa quisiera indagar sobre las características de los pueblos indígenas u originarios. Googleana. Entonces, ¿esto es una investigación nuevamente? Exacto, Googly.
Y quisiera empezar conociendo un poco más a las y los estudiantes de pueblos originarios que nos acompañan en Aprendo en Casa. Es hora de llamar a Andrea, reportera. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 regiones distintas del país. Cuéntanos sobre el pueblo Aguajún y qué prácticas ancestrales mantienen en su comunidad. Muchas gracias. Qué importante es trasladar el conocimiento de generación en generación. Kamisaraki, Andrea. Nayan sutijasti Elvis Darwin Satarakiwa. Nayasti Punu Markatarakitua. Hola, quisiera que nos cuentes un poco sobre las instituciones sociales, económicas y políticas de la población aymara. Nanakaja, Utjasidinakanja, Hakasiptua, Yapumpi, Uiwampi. Ayllu irpteristi, pekenchiristi. Tatamalku, Mamataya. Ukanakasti, Pachamamaroja, Suma Churaparakiwa. Hiwasana, Suma Hakasiñataki. Suma Sarnakasiñataki. Gracias. ¡Qué interesante! Ari Maronijei, Maronite, no Pajita Clever García Flores, no Saiki Aka Rioene, Tia Kamentotsi Aka Junín. Hola, en esta ocasión estamos investigando sobre los pueblos originarios. Cuéntanos sobre el pueblo Ashaninka. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan como comunidad originaria? Kari are yetimotanari akanampitsiki ashaninka. Irointite añero añana tabacan chari. Jerote añero kamantancipe ashi avintaron zipanco. Gracias. Con lo que me cuentan, observo que cada pueblo tiene sus características, costumbres, lenguas y culturas. Y es necesario respetar sus particularidades. Sigamos con esta investigación. A ver, un poquito más a la derecha. ¡Listo! Bugliana, me decías que son 55 pueblos indígenas u originarios ubicados en los Andes y en la Amazonía, ¿verdad? Sí, Andrea. Utilicemos un mapa para ver cómo están ubicados. En los Andes se ubican 4 pueblos originarios, principalmente en Cusco, Huánuco, Pasco y Puno, y 51 en la Amazonía, principalmente en los territorios correspondientes a las actuales regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, y en menor medida en los demás departamentos del Perú, excepto en Tumbes y Piura. Entonces, en casi todas las regiones podemos encontrar comunidades de poblaciones indígenas u originarias. En los Andes están ubicados los Uros, Jacarus, Aymaras y Quechuas, mientras que en la Amazonía están los 51 restantes, como por ejemplo los Shawis, Shipiboconibos, Matsigencas, Aguajunes, Ashaninkas y muchos más. Wow. También he leído que existen pueblos originarios en aislamiento. Revisaré mi data. Efectivamente, Andrea, existen alrededor de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, según la información oficial del Ministerio de Cultura. Me imagino que deben estar ubicados en los lugares más remotos de la Amazonía. Así es. En mi data encuentro un video del Ministerio de Cultura sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. ¿Te gustaría verlo? ¡Claro que sí!
¿Sabías que en la selva amazónica viven los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial Piasi? Son descendientes de quienes habitaban el país desde tiempos anteriores a la formación del Estado peruano y que en algún momento decidieron aislarse para protegerse. Ellos mantienen un estrecho vínculo cultural y espiritual con los bosques, de los que obtienen los recursos para su subsistencia. Pero su condición de aislamiento los hace vulnerables al contagio de enfermedades y a diversas actividades que ponen en peligro su vida. Por ello, estamos llamados a respetar su decisión de mantenerse en aislamiento. Respetemos los derechos Piasi. Para mayor información, visita nuestra página web. Respetemos los hashtags derechos Piasi. Se debe respetar que muchos hayan decidido mantenerse aislados, como también que otros hayan compartido su territorio con etnias distintas o pueblos no originarios. Voy a llamar a un docente para ver si tiene más información. Ay. ¡Qué extraño! Seguiré intentándolo, pero mientras tanto vamos a una pausa comercial. ¡Ya regresamos! Hola Andrea, hola a todas y a todos. Qué bonito diseño detrás de ti. ¿Es un quené del pueblo indígena Shipibo-Conibo? ¡Hola! Así es, entre mis amigas y amigos del barrio nos hemos estado enviando objetos que representen la identidad o la historia de nuestras familias. Mi amigo Guillermo me envió este almohadón que tiene un telar hecho por su mamá y su abuela. Es muy hermoso. Qué interesante manera de reconocer y celebrar la diversidad, Andrea. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido, quiero escribir en mis redes sociales un texto sobre los pueblos indígenas u originarios, su importancia y trascendencia para nuestro país. Sobre todo, con miras al Bicentenario. Exactamente, eso te iba a decir. A puertas de la conmemoración por los 200 años que cumplimos de vida republicana, es necesario conocer y reconocer su importante papel en la preservación y la relación armoniosa que sostiene con la naturaleza, así como los aportes en cuanto a sus conocimientos ancestrales en diferentes ámbitos. ¿Y existen características que los distingan de otras poblaciones? Sí. El Estado identifica a los pueblos originarios tomando en cuenta características únicas. Existen las objetivas y las subjetivas. En las características objetivas tenemos en cuenta la continuidad histórica, es decir, que descienden de las poblaciones originarias de América. Aquellas poblaciones que vivían en el continente mucho antes que lleguen los europeos. Exacto. Además, debemos tener en cuenta el vínculo territorial. Los pueblos indígenas u originarios tienen vínculos espirituales e históricos con su territorio ancestral. Qué importante es ese vínculo. Y la última característica objetiva serían las instituciones propias. Justo algunas y algunos estudiantes nos contaron sobre eso. Tienen instituciones políticas, culturales, económicas y sociales propias distintas de otras poblaciones. Por ejemplo, una lengua, costumbres, cultura y un modo de vida propios. Entonces son formas propias de relacionarse con su entorno, de organizarse, de establecer justicia. Entiendo. ¿Y cuáles serían las características subjetivas? Como característica subjetiva, debemos tener en cuenta que se autoidentifican como pueblo indígena. Es decir, poseen una conciencia colectiva al tener una identidad indígena u originaria y al compartir vínculos. Después de todo lo visto, me queda claro la importancia de los pueblos indígenas u originarios. Sin embargo, muchas veces he escuchado que han sido víctimas de maltratos o discriminación.
Por ejemplo, con la ocupación de sus tierras para la explotación de recursos naturales. Es verdad, Andrea. Si bien es cierto, se ha tenido algunos avances respecto al reconocimiento de los derechos y aportes de las poblaciones indígenas u originarias, no siempre ha sido así. Como tú misma lo mencionas, han sido víctimas de expropiaciones y también de la violencia desatada por el narcotráfico o terrorismo. ¿Y conoce a alguien que nos pueda contar un poco más sobre la situación actual de los pueblos originarios? Claro, Andrea. Llamemos a nuestra aliada Gladys Vila. Ella es de Huancavelica. ¿Cuál era la percepción de los pueblos originarios y o indígenas que se tenía hace 30 años en nuestra sociedad? En los años 80, los pueblos indígenas no existíamos para el Estado peruano. Éramos invisibles y por ello muchas veces nos reconocían las personas de las ciudades que éramos salvajes, que no teníamos pensamiento, que no teníamos sentimiento y nos veían como algo, como un objeto, y por ello no existían políticas públicas que respondan a nuestras realidades, sino más bien nos imponían políticas que era solamente pensado en las grandes ciudades. Además nos han visto siempre como una mano de obra muy barata y por eso trabajábamos en las minas, en las grandes empresas de las ciudades o las mujeres trabajando de empleadas. Hemos sufrido una discriminación sistemática por ser parte de estos pueblos indígenas, por nuestras lenguas, por vestir una ropa totalmente distinta, por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por nuestra cosmovisión indígena. Por ello, esos tiempos, si éramos migrantes en las ciudades como es Lima, Huancayo o Trujillo, siempre había esta forma de esconder y de tener miedo de decir cuáles eran nuestras raíces culturales. Esta percepción que teníamos hace 30 años ha cambiado o aún sigue presente en nuestra sociedad peruana. En la actualidad, el Ministerio de Cultura nos reconoce que en el Perú existimos 55 pueblos indígenas y hablamos 48 lenguas originarias. En estos tiempos ha cambiado totalmente. Hemos avanzado de ser invisible a ser visibles. En el último censo del 2017, el 25% de los peruanos y peruanas han indicado que somos parte de estos pueblos indígenas. Por lo tanto, no somos minorías, sino somos una población relativamente amplia y grande, pero la discriminación sigue presente. Por ejemplo, cuando vamos a los hospitales, nos siguen atendiendo en español, nos hacen recetas de medicinas, cuando nuestros pueblos son orales, tenemos una lengua distinta y además nos curamos con plantas medicinales o otros conocimientos. Entonces, ahí hay un desafío de avanzar hacia una salud intercultural, por ejemplo, ¿no? Pero también la discriminación sigue presente. Cuando nos ven con nuestra ropa típica, por ejemplo, debemos de tener en cuenta que la discriminación nos hace mucho daño, nos deja muchas heridas, muchas veces incurables. Por ello debemos de respetar a todas las personas, sean mujeres, sean varones, sean ancianos, si pertenecen a una cultura, si viven en Lima, en Miraflores, en San Isidro, o vivimos en algunos asentamientos humanos, eso se tiene que respetar. Nadie es más, tampoco es menos. Todos y todas somos seres humanos y por lo tanto debemos de vivir en armonía con nuestra familia, con nuestro ayo, con todos los peruanos y peruanas, pero también respetando a los diversos pueblos indígenas que existimos en el Perú. Entonces, hace un siglo más o menos, era impensable la idea que los pueblos indígenas u originarios fueran importantes para construir el futuro del país. Sí, eran desconocidos y, en general, invisibles a nivel nacional. En especial, cuando se proyectaba el desarrollo del país, se pensaba que eran poblaciones atrasadas o que iban a desaparecer. Probablemente muchos otros desaparecieron en el camino. Tristemente sí. Por ejemplo, en la Amazonía fueron esclavizados para la producción del caucho. Asimismo,
sufrieron enfermedades por el vínculo con los colonizadores. Y como consecuencia, muchos grupos étnicos, conocimientos hasta lenguas, han desaparecido o están en riesgo de desaparecer. Y aún así continúa la discriminación. La discriminación daña el proyecto de vida de las personas e impacta en el desarrollo del país. Incita a la violencia y fortalece las brechas que impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Afortunadamente, la realidad actual está cambiando. Sí, Andrea, a pesar de que muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados, cada vez más personas en el mundo promueven el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. Mientras más indago, me doy cuenta de que el Perú es más diverso de lo que pensaba. La riqueza de nuestro país radica en la pluriculturalidad, con una historia de más de 20.000 años, que su variada y compleja geografía albergó el desarrollo de civilizaciones desde hace más de 5.000 años y que en la actualidad, de los más de 30 millones de peruanos y peruanas que somos, convivimos con unos 55 pueblos indígenas u originarios. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Andrea. Veo que existen varios avances, pero también cuestiones pendientes. Googleana, quizá en tu data puedas tener alguna información sobre los avances respecto a las poblaciones indígenas. Espérame un segundo. Lo tengo. Según este informe del Ministerio de Cultura, supongamos que los integrantes de los pueblos indígenas u originarios fueran 100 personas. Entonces, 77 personas vivirían en los Andes y 23 en la Amazonía. Además, 51 serían mujeres y 49 hombres. 36 accederían a la educación primaria, 35 a la educación secundaria y solo 6 a la educación superior. De esos 100 habitantes, 75 tendrían seguro médico y 99 tendrían DNI. 3 estarían en situación de pobreza y 5 en pobreza extrema. Hay cifras que aún deben mejorar, pero otras que sí demuestran avances. Esta información es muy relevante porque permite al Estado desarrollar políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas originarios. Andrea, y tú justo estabas hablando sobre los avances. Creo que tengo una noticia que te puede interesar. A ver, Google, enséñamela. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, entregó 96 registros de conocimientos colectivos a la comunidad indígena Alto Mayo, de la etnia Aguajún. ¿Y eso qué significa? Según lo que reviso en mi data, el Estado brinda protección a los conocimientos colectivos de la comunidad Aguajún y otras poblaciones originarias o indígenas que son acumulados y transmitidos de generación en generación y están referidos a los usos, características y propiedades de los recursos biológicos, como los usos medicinales de algunas plantas y animales. Gracias, Googleana. Han sido de mucha utilidad todos los datos que nos has brindado. Me parece que he recopilado la información suficiente como para escribir un post para mi amigo Guillermo, que refleje la importancia de visibilizar los aportes de los pueblos originarios. Han contribuido a la cultura, han sobrevivido porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades, armonizando el cambio sin renunciar a sus tradiciones del buen vivir. Sus aportes en medicina, cosmética, seguridad alimentaria y respeto a los ciclos naturales son importantes para el mundo. Y es misión del Estado que sean reconocidos como los guardianes de la naturaleza y en su autoría de la sabiduría ancestral. A ver. Ay, he disfrutado mucho de este programa.
hemos aprendido que es importante reconocer las características y aportes de los pueblos indígenas u originarios. Es relevante considerar su continuidad histórica, vínculo territorial y sus instituciones propias para así contribuir al reconocimiento de sus aportes a la sociedad. Y bueno, no debemos olvidar que debemos combatir la discriminación que todavía subsiste hacia los pueblos indígenas u originarios como un asunto público en la construcción de un país que requiere cerrar las brechas de desigualdad como parte de la construcción de un Perú del Bicentenario. Y este es un tema súper interesante para desarrollar en las actas de compromiso que están elaborando. ¿No creen? Nos vemos mañana. ¡Chao!